Doctor Enrique Gómez, hay quienes dicen que quieren votar por usted, pero que no van a votar por usted y van a votar por A para que no gane B. ¿Usted qué le dice a ellos? El voto útil no es para la primera vuelta, tenemos un sistema de balotaje, así lo construimos en la Constitución, y es para que la gente en la primera vuelta vote por las ideas que lo convencen, por la persona, el talento, las habilidades que realmente valora, no para votar por miedo, no votar por utilidad. Nadie va a ganar en la primera vuelta, es estadísticamente imposible, y por eso le decimos a la gente que realmente le convencen nuestras ideas, pues que nos apoye el 29 de mayo. Es una lucha difícil. ¿Usted cree que su candidatura llegó tarde? Pues la personalidad la recibimos el 1 de diciembre, hicimos un esfuerzo grande en las congresionales. Las cosas llegan cuando Dios dice que tienen que estar, uno debe vivir conforme con lo que hay. Lo que sí es importante es que nunca es tarde para que haya diversidad democrática. Y nosotros lo que planteamos es un ideario que ha estado ausente de la política del país hace más de 20 años, que es una visión de país conservadora, con valores, que permita transformar la sociedad que está sumida no solo en la inseguridad, sino en la corrupción y en el fracaso del Estado. El Estado es muy bueno, ha logrado cosas importantes, pero hay que cambiarlo y hay que, sobre lo que ya hemos logrado como sociedad, hay que transformarlo para que sea eficaz y satisfaga a todos los ciudadanos. Dicen que si ese discurso suyo se escucha un año antes, otro gallo cantaría hoy. ¿Qué pasó con la centroderecha? ¿Se dejó tomar ventaja? La centroderecha se cambió por un gigante plato de lentejas. El partido que tenía a su cargo la defensa de estos idearios se volvió un partido de gobierno, gobernista, burocrático y sobre todo siempre empeñado en negociar gobernabilidades y descuidar las ideologías y descuidar la visión conservadora. No más un ejemplo de lo que vemos ahora en la JEP, ese terrible acto legislativo del 2017 con el cual hoy se han generado unos parámetros insostenibles, desiguales de responsabilidad para los miembros de la fuerza pública. Eso lo aprobó un Congreso con votos del Partido Conservador, imagínense. Doctor Gómez, ¿usted por qué quiere disminuir el salario mínimo? Yo creo que el salario mínimo es una atadura, es una cosa irreal, porque en la práctica usted lo puede tener como un indicador econométrico, como es en muchos países, pero no debe atar las relaciones laborales. La demostración es que el país todo ha fracasado en generar empleo, sobre todo para los jóvenes. Llevamos más de 10 años con más del 21% en promedio de desempleo juvenil, entre los 18 y los 25 años, entre los 14 y los 28. Es una desgracia, una deshonra nacional. ¿Y sabe por qué? Porque el pequeño y el mediano empresario, que son los que producen el 70% del empleo, no lo pueden asumir, se quedan en la informalidad. Y esa es una realidad económica que no importa lo que diga la ley, va a seguir siendo así. Tener un salario mínimo con prestaciones totales en Colombia le cuesta al empresario 1.6 millones de pesos al mes. Y son pocos, son muy privilegiadas las personas que tienen una remuneración de este estilo. Yo prefiero flexibilidad, que los agentes económicos, empleado y trabajador, vayan pactando. Mire, para los jóvenes sería importante poder tener, así sea media jornada, o trabajar por horas en varios sitios para tener flexibilidad y poder completar su ingreso. Ese mito del Código del año 48, de 1948, del empleo de por vida, estable, con jornadas fijas, no es un mito de la Colombia de ahora, y tenemos que romper y hacer las cosas diferentes para llevarle empleo a los jóvenes, que es la principal urgencia. Por eso marchan hoy, por eso marcharon hace un año, porque se aburren de buscar el trabajo. Mire que hay 14,5 millones de colombianos desocupados que ya ni siquiera buscan trabajo, y 3,5 millones de colombianos que necesitan empleo urgentemente y lo están buscando y no lo encuentran. ¿Por qué quiere desmontar el régimen de prima media? Porque es injusto e inequitativo. Y es inviable también. En el régimen de prima media atendemos 1,6 millones de pensionados. No, tiene 6,5 millones de afiliados. Tiene cero ahorro. Y entonces recibe todos los meses un enorme giro de la nación, le mandan plata. ¿Y sabe qué es lo que pasa con esa plata? El 70% va a financiar el pago de las pensiones más altas, de 2.700.000 hacia arriba. Entonces ese régimen ni genera ampliación de la base, cuesta muchísimo y sobre todo es un subsidio a los que más tienen. Y yo creo que al revés, lo que hay que es unir todo en el sistema de ahorro individual y generar una base, que es lo que proponemos.
una base de un salario mínimo para todos los que coticen garantizada. El que gana mucho, el que gana poco, va a tener ese salario mínimo como garantía pensional. Y de ahí en adelante, el que quiera un mejor ingreso pensional tiene que ahorrar. Un sistema de pensiones sin ahorro, sin solidaridad, sin formalidad, es un sistema de pensiones que está fracasando. Es un fracaso. Doctor Gómez, usted tiene unas propuestas muy disruptivas para hacer de casa conservadora. Por ejemplo, esa que tiene el desmonte de la lucha contra las drogas. Si se lo escuchara uno a otro candidato, uno dice, bueno, ¿pero usted? Pero Álvaro Gómez fue el primero, en 1990, en su campaña presidencial, ya lo decía. Cierto. Ya entonces, hace 30 años, la guerra contra las drogas, que llevaba 20, ya era un fracaso. O han pasado 30 años más, 50 años, Giovanni, yo le pregunto. Usted que es un hombre educado, estudioso, un periodista de los mejores de Colombia, deme un logro de la guerra contra las drogas. Dígame uno. Uno. Parece No una hay. bicicleta estática, ¿no? Es una cosa absurda. La prohibición es lo que enriquece a los carteles, corrompe a la fuerza pública de los jueces y destruye el medio ambiente y genera un rastro de muerte terrible. O sea, ¿a usted Y no le gusta el glifosato tampoco? el glifosato es necesario mientras haya la prohibición, porque hoy, por no aplicarlo, pasamos, después de los acuerdos de La Habana, de haber logrado 80.000 hectáreas como máximo de coca, tenemos hoy cerca de 300.000. Tenemos departamentos enteros sometidos a los carteles. En el Cauca sí manda Sinaloa, en el Catatumbo manda el Golfo. Esas son realidades que el mismo Estado ya no puede negar. ¿Por qué? Porque los cultivos crecen, porque es imposible erradicarlos manualmente. Hoy los grupos guerrilleros, como no alcanzan a cuidar todos los cultivos, siembran de manera indiscriminada y sistemática otra vez minas antipersona, y todos los indicadores de lesiones y muerte por minas antipersona están disparados, así el gobierno lo niegue. Entonces, la guerra contra las drogas no es el camino. Genera solo dinero para los mafiosos y genera otro fenómeno social terrible, Giovanni. La cultura narcótica. Muchos de los jóvenes en el suroccidente colombiano no quieren trabajar, quieren coronar, quieren hacerse un fusil y cuidar y beneficiarse del cultivo. Eso es absurdo. No, y no quiero que los televidentes se confundan. Yo no promuevo el consumo. Creo que al contrario, la sociedad gasta dinero en la prohibición y no gasta dinero en prevención. ¿Qué se hicieron las grandes publicidades que hacía el Estado para explicarle a los jóvenes los riesgos de la adicción? Y ¿sabe qué le digo? Hay gente en el Estado mismo que patrocina el consumo y por eso prohíben este tipo de publicidades. En un gobierno de Gómez haremos prevención a fondo, en los colegios, a través del Ministerio de Deporte, a través del Ministerio de Salud, porque los padres tienen que poderle informar oportunamente a los chicos los riesgos de la adicción. Se ha dicho incluso que la marihuana es una medicina, que es un remedio. ¡Qué engaño! Esa molécula, el THC, que es el que genera el viaje, destruye las neuronas de los jóvenes de menos de 14 años. Nadie les dice eso. Por eso, mucha más prevención, tratamiento sistemático al adicto. Porque, mire, el consumo es una realidad social. Padres, yo soy un padre de un niño de 14 años. Sé y entiendo la angustia que vivimos todos en una gran ciudad con el tema del problema del consumo. Pero la realidad es esa. Usted hasta por un domicilio, por una plataforma digital, puede pedir droga a su casa, en cualquier esquina de una gran ciudad como Bogotá, o ya incluso ciudades intermedias, pequeñas, municipios categoría 3, está inundado de coca, está inundado de marihuana. No seamos hipócritas. El consumo está ahí, hay que enfrentarlo con prevención. Y la prohibición solo enriquece a los peores bandidos. Hoy, en su opinión, las fuerzas militares están en desventaja. Totalmente, y desmoralizadas. Es que el Congreso y Juan Manuel Santos traicionaron a la fuerza cuando aprobaron, engañando a la Reserva Activa, esos términos del acto legislativo del 2017 con base en los cuales nace la Justicia Especial para la Paz. Y hoy día esa justicia está dedicada a, de manera discrecional, generar responsabilidad a todos los miembros de las fuerzas militares en un desequilibrio
vergonzoso en relación con los crímenes que cometieron las FARC. Y ese mensaje le llega terriblemente a nuestros miembros. Yo no condono los falsos positivos. Fue una desgracia, fue un error de control del Estado colombiano. No se ha podido establecer porque no es cierto que fuera una política de Estado, porque no lo fue. Y si lo fuera, al que habría que meter preso de primero sería Juan Manuel Santos, porque fue cuando él era ministro de Defensa que se disparó esa incidencia en los años 2007 y 2008. Yo lo que creo es que no podemos tener una JEP, ¿sí?, parcializada, que acoge el artículo 28 de la Convención de Roma para decir ellos discrecionalmente quién es responsable y cuándo es responsable. ¿Sabe qué dice el artículo 28? Que debió haber sabido en cualquier circunstancia, y le da total discrecionalidad a la JEP para acusar. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen los miembros de la Fuerza Militar en retiro? Es mantenerse en su posición o acogerse a un máximo de pena privativa de 5 años. Es un chantaje. Al señor le dicen, yo, JEP, puedo decir lo que quiera sobre usted. Entonces, ¿se somete o no se somete? Y la gente se somete. Entonces, eso está golpeando terriblemente la moral de la fuerza pública, fuerza militar y de policía. Y hay un entorno social y mediático y periodístico que yo he denunciado, que hoy no reconoce el tránsito al derecho internacional humanitario en el derecho de operaciones del ejército, que ha hecho un gran esfuerzo, y lo ponemos a este ejército a operar en una guerra inmunda, una guerra asquerosa, que es la guerra contra las drogas, con un pie en el cementerio y otro pie en la cárcel. Y es injusto para los miembros de la fuerza, y por eso creo que la sociedad debe dejar de ser hipócrita con la fuerza pública. Debemos tener respaldo judicial, social y periodístico para los bravos soldados y policías de Colombia. Si usted hubiera sido presidente y le pasa lo del general Zapateiro, con su respuesta a Gustavo Petro, ¿usted lo respalda o lo censura por participación en política? Yo no creo que el general haya participado en política. Creo que lo que él ha hecho es proteger el honor, la dignidad y la moral de la fuerza ante una acusación absolutamente irreflexiva y absolutamente carente de fundamento y ligera de un candidato a la presidencia y un senador de la República. Es que un funcionario público no puede hacer eso, no puede hacer falsas imputaciones contra todo el cuerpo. Cerca de 500.000 de servidores públicos quedan enlodados, manchados, y Petro se puede salir con eso. Yo no creo que el ciudadano Petro sea una persona especial. Ya lo vimos llenar de efectivo las bolsas, y la Corte, sabiendo que esa actitud es ilegal de acuerdo al derecho electoral en Colombia, lo sacó del gancho. Y ahora puede ir mancillar el honor de toda la fuerza pública impunemente. No, el general, ¿qué hizo? Defender a los suyos en una situación dramática en donde se está asesinando por estas mafias precisamente que están cada día más poderosas a servidores públicos a los cuales ponemos en unas condiciones de servicio terribles. Después de la segunda vuelta, si usted no pasa la segunda vuelta, ¿se va con Federico Gutiérrez? Haremos una asamblea general del movimiento, estableceremos con nuestras bases cuál debe ser la ruta para el 19 de junio. Y pensando a 4 años, doctor Enrique, se lo digo con todo respeto, ¿usted seguirá en la carrera de la presidencia? Porque muchos, y vuelvo a la primera pregunta que le hice, muchos le reclaman que llegó tarde. Pues no me pueden reclamar eso porque no estaba en mi poder. Aquí hay una institucionalidad, y cuando nos abrieron la posibilidad de recuperar la personería de este movimiento que fundó Álvaro Gómez hace muchísimos años, pues se hizo en el cauce de las instituciones, y las instituciones nos dijeron muy tarde, el 1 de diciembre, que podíamos existir, y es con base en eso. Vuelvo y digo, nosotros no hacemos esto por el resultado, esto no es una política utilitaria, esto no es una aspiración, esto no es el ego de Enrique Gómez. Es que en el espectro ideológico, y usted lo ha dicho, la centroderecha dejó de estar, dejó de hablar, dejó de opinar, porque estaba ocupada comiendo lentejas y partiendo la marrana. En cambio, nosotros traemos ideas, las ponemos, y mira, la gente se sorprende. A algunos les gustan, otros no, otros preguntan. Y mucha gente, los jóvenes, me dicen a mí, oiga, yo no he escuchado nunca lo que usted dice. Y ese es el rol de Salvación Nacional, y Salvación Nacional sigue. Estará presente en consejos
estará presente para diputaciones, alcaldías y gobernaciones. Y ese liderazgo de Colombia que quiere transformar, que quiere aspirar, que está aburrida de partidos que le cobran por el aval, que está aburrida de partidos donde solo impera el dinero o el dedazo de los parlamentarios, deben venir a Salvación Nacional, donde va a haber buena política. Y si Dios me da vida y mis partidarios, mis militantes me respaldan, estaré presente, claro, en 2026, porque estas ideas son buenas para Colombia y creo que las debe conocer el país. ¿Cómo le ha ido con los anticipos? Porque estas campañas no son gratis y se tienen que... ¿Sí le han respondido o está de su bolsillo? No, recuerde que la Corte nos dio el derecho, Sí. pero las instituciones, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Hacienda, son instituciones herméticas que protegen a los partidos que ya están, que Sí. son riquísimos, reciben decenas de miles de millones de pesos al año para hacer su actividad política. Pero nosotros que somos nuevos, somos incómodos porque somos independientes. 3 meses. 0. 0. Ni un peso de anticipo para financiar ni la campaña del Congreso, ni financiar la campaña presidencial. Porque es que criticar en este país tiene sus consecuencias. Entonces hay una sentencia, mire, SU es un grado de una sentencia, es el más alto grado de cualquier decisión judicial en Colombia, pero al ministro de Hacienda le parece chimbo, eso no, eche eso para allá, para atrás. Claro, yo he criticado su gestión, creo que ha sido irresponsable fiscalmente y creo que Duque y el ministro Restrepo dejan una bomba fiscal que cualquiera que gane la elección le va a estallar en las manos. Y ojo, Giovanni, mis competidores todos mienten cuando le dicen al pueblo colombiano que no van a hacer reforma tributaria. Claro que hay que hacerla. La nación está en quiebra. El 40% del ingreso para el presupuesto 2022 es deuda. Y estamos usándolo, ¿sabe para qué? Para pagar deuda. ¿Qué le pasa a usted en su casa si coge la tarjeta para pagar el crédito hipotecario? Termina quebrado. Así está la nación, por eso no tenemos grado de inversión. La deuda además se nos disparó, se nos volvió muchísimo más costosa, y con el susto que tiene la población para la primera vuelta por ese candidato A que plantea ese cambio maluco para el país, pues la devaluación va a hacer que nuestra deuda externa sea realmente un problema casi que imparable. ¿Usted cree que al país le va mal si gana Gustavo Petro o usted cree que él representa un cambio? Él se ha presentado como el paladín del cambio, pero el cambio que él propone es un cambio malo, es a más gasto público, a más subsidios a la pereza, a decir cosas que no son reales. Mire, Petro ama la leche, pero quiere matar la vaca. El presupuesto nacional se financia en la mitad con el ingreso petrolero, ya sea por impuestos o regalías. Y él quiere acabar con la industria petrolera. ¿Cómo le va a cumplir a la gente con todo eso que promete? Que comida gratis para la gente, que 1,5 millones de bonos pensionales para todo el mundo. Esos programas que Petro plantea en la praxis no tienen viabilidad. Él va a llegar al país con una agenda de conflicto social y sin la capacidad de generar soluciones y destruyendo lo bueno que hemos logrado. Mire, es un hombre que habla de nacionalizar la salud. Colombianos, lo que está en juego el 29 de mayo es su salud, que es un gran logro. El colombiano a veces es ingrato con las cosas y es ligero con los juicios, pero mire cómo el sistema de salud le respondió al país en COVID. Miles de colombianos que les salvó la vida el sistema y pagaban cuentas de 5.000, 10.000 pesos. Tenemos 55% de los usuarios del sistema de salud no pagan, Giovanni, por la salud. Tenemos el mayor número de moléculas, 700 moléculas o más en el plan básico de beneficios. Tenemos articulación entre lo público y lo privado. Y sabe que tenemos cobertura al 100% en todo el país. Y muchos se quejan de la falta de velocidad, pero tenemos el menor gasto de bolsillo de todo el hemisferio occidental. El sistema de salud es un orgullo para todos los colombianos y este gobierno, entre sus grandes aciertos, depuró las malas EPS, ha sacado 13, esas que se robaban el dinero, que hacían malas prácticas, y la calidad del servicio mejora y puede mejorar, pero Petro lo quiere es estatizar. ¿Y qué pasa cuando se estatiza? Volvemos al Instituto de Seguros Sociales, volvemos a las filas que Petro puso cuando Salud Capital se la apropió. Tuvo que contratar gestores de filas por primera vez en Bogotá en 20 años. Él no sabe administrar y yo no le entregaría el dinero de la salud de los colombianos al Estado, a los políticos, que es lo mismo que quiere hacer con las pensiones.
ese ahorro que está en el régimen de ahorro individual con solidaridad es de los trabajadores. ¿Y usted le entregaría su dinero a un político? Giovanni, le hago una pregunta más sencilla. ¿Usted le recibiría un pagaré a un político? Evidentemente no. Entonces, ¿cómo le va a entregar usted 350 billones de pesos a los políticos? Ochas y panochas, se lo devoran en un año, esa plata se desaparece y van a dejar a todo ese régimen de trabajadores que lleva décadas ahorrando, los va a dejar sin sustento pensional. Pues doctor Enrique Gómez, gracias por atendernos y recibirnos en su casa y le deseo mucha suerte en esta primera vuelta. Estamos muy contentos, gracias a Red Más, gracias Giovanni por darnos la oportunidad. Estas ideas son diversas, son diferentes y es importante que nos respalden el 29 de mayo.